No me gusta mucho la gente. Y debido a una serie de razones personales, tampoco le agrado a la mayoría de la gente. Para subrayar exactamente cuánto no me gusta estar rodeado de otras personas, recientemente compré una casa nueva tan completamente apartada que mi vecino más cercano está al menos a 1,5 millas de mí. Así es, solo yo y nada más que los animales y los árboles en todas direcciones. Mucha gente me llamaría loco por vivir aquí así. Si sucediera algún desastre estaría bastante jodido, lo sé, pero estoy en un punto de mi vida en el que no creo que eso me importe mucho. Bueno, pensé que no. Qué tonto soy. Habiendo dejado la ciudad en la que vivía anteriormente alrededor de las 7 de la mañana, era al menos mediodía cuando finalmente arrastré mi camioneta destartalada y las pocas posesiones que poseo por el camino curvo hacia mi nueva morada. Como una monstruosa serpiente de tierra y grava cortada a través del denso bosque de pinos. Este camino de acceso tenía aproximadamente 1/3 de milla de largo en sí mismo y estaba lleno de tantas rocas y baches que estaba seguro de que me quedaría atascado. Pero gracias a un milagroso golpe de suerte logré evitar tener que llamar a una empresa de grúas. Los árboles y la vegetación finalmente desaparecieron para revelar un claro con una cabaña de tamaño modesto cerca del centro. Salí de mi camioneta, cerré la puerta detrás de mí y provocó que algunos pájaros se dispersaran de sus escondites cercanos entre los espesos y enredados pinos. Con la grava crujiendo bajo mis pies, caminé hasta la parte trasera del camión y comencé a descargar. Ahora dije que no tenía muchas posesiones. Esto es cierto. Independientemente de este hecho, todavía me llevó unas 6 horas descargarlo todo. Los muebles fueron la parte más difícil. Casi me rompo la espalda al lidiar con el sillón. Pero como dije, no me gustan las compañías y esto incluye a las personas que me ayudan en mudanzas. Gemí en voz alta mientras me estiraba un poco, secándome el sudor de la frente mientras miraba hacia el sol poniente. Quebrar. Fue un fuerte crujido que resonó en lo profundo del bosque. Debe haber sido muy ruidoso porque era bastante audible incluso a una distancia tan lejana. Maldita rama de árbol seria justo ahí. Me dije a mí mismo mientras miraba en la dirección de donde aparentemente había venido. El bosque era tan denso que la visibilidad disminuyó a unos 15 metros, siendo reemplazada por ramas retorcidas y oscuridad. No ayudó que el sol estuviera a medio ponerse, lo que provocó que sombras de aspecto espeluznante se extendieran por el césped hacia mi casa. Independientemente de todo esto, centré mi mirada intensamente en el lugar. ¿Un ciervo? ¿Oso? Tal vez. En algún momento me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración por alguna tonta razón y dejando escapar un largo suspiro. Justo cuando me dirigía hacia los escalones que conducen a mi porche lo escuché de nuevo. Otro sonoro snap que surgió desde la oscuridad del bosque. Me giré para enfrentarlo, pero nuevamente no había nada allí. ¿Saltar sobre malditas ramitas ahora? Me pregunté, riéndome entre dientes mientras finalmente apartaba la mirada del bosque y entro a la cabaña, cerrando la puerta de madera ornamentadamente tallada detrás de mí. De pie en la entrada miré alrededor de mi nuevo hogar con una sonrisa. Realmente era un lugar agradable. Tenía ese aire rústico antiguo que resonaba con todas las vibraciones de casa clásica de montaña que había estado buscando. Incluso le habían dotado de algunos electrodomésticos bastante modernos y también tenía algunos bonitos focos de movimiento en el exterior. Y lo conseguí todo por lo que fue prácticamente una ganga. Es cierto que no tenía ganas de desempacar demasiado después de todo ese trabajo pesado, por lo que la mayoría de mis pertenencias permanecerían en esta habitación por ahora, apoyadas contra la pared en ordenadas pilas. Me quité las botas de trabajo y me dirigí a la cocina para prepararme algo de cena. Bueno, la cena es un par de tazas de fideos ramen y una cerveza. Me di cuenta con un gemido de que tendría que ir a la ciudad a hacer algunas compras, eventualmente. Seguí adelante y desempaqué el televisor y una vieja mecedora, y puse ambos objetos en mi nueva sala de estar para poder ver una de las muchas películas de mierda que había traído conmigo. Me encantaban las cosas tontas de terror. Abrí la ventana a mi lado para tomar un poco de ese aire fresco y comencé a comer mi ramen. Grieta. Sentí como si estuviera a punto de quitarme la maldita ropa cuando lo escuché. Otra rama que se partía en el bosque, pero esta estaba, ¿más cerca? Sí,
definitivamente estuvo más cerca. Me recosté en mi silla, pero mis ojos una vez más estaban pegados al bosque. ¿Por qué esto me hizo enojar? El maldito bosque estaba lleno de animales y palos. No era extraño escuchar algunos chasquidos de vez en cuando, independientemente de mis intentos de decirme a mí mismo lo ridículo que estaba haciendo, todavía miraba por la ventana. Estaba más oscuro ahora, por lo que era aún menos probable que viera algo. Fue entonces cuando me di cuenta de lo silencioso que estaba, sin contar las jodidas ramas ruidosas, quiero decir. No se escucha ni un canto de pájaro. Quizás estaban durmiendo, pensé. ¿Pero por qué no cantaban los grillos? Empecé a sentir un dolor de cabeza acumulándose en la parte posterior de mi cráneo, sudor en mi frente a pesar del aire fresco que entraba por la ventana. Está bien, entonces basta de eso. Dije en voz alta mientras me levanto de mi silla con un gruñido, cerrando rápidamente la ventana. Empecé a desear haber traído cortinas conmigo. Pensé que no necesitaría nada tan lejos de nadie más, pero ahora me sentí expuesta, incluso vulnerable. Pero el viejo rifle calibre 22 que había traído aquí conmigo me proporcionó un poco de consuelo. Comencé de nuevo con mi comida que había comenzado a enfriarse, supongo que había estado mirando por esa ventana por más tiempo del que pensaba. Algún tiempo después, me limpié y recorrí el pasillo hasta mi dormitorio. Eran alrededor de las 10 de la noche y una mirada por la ventana solo mostraba un océano de oscuridad. Era una de esas noches sin luna y sin estrellas que te hacían sentir como si estuvieras en el espacio. Para entonces, mi dolor de cabeza había aumentado considerablemente y sentía que necesitaba la ayuda de mis medicamentos para poder dormir lo suficiente. Sí, los medicamentos están relacionados con mis problemas con otras personas. Tomando una pastilla para dormir, me subí a la cama que también venía con esta cabaña. El colchón también era sorprendentemente mucho más cómodo de lo que pensaba. No pasaría mucho tiempo antes de que cayera en otro de esos largos sueños sin sueños a los que estaba tan acostumbrado estos días, no mucho en grieta. Me senté y miré a izquierda y derecha. Pero lo que me recibió no fueron las acogedoras paredes de mi dormitorio. En todas direcciones no se extendían más que bosques oscuros y silenciosos. Si no hubiera sido por la linterna no podría ver nada. ¿De dónde vino esta linterna? Snap. Atravesando la nada como un cuchillo volvió a oírse ese maldito ruido. No sabía qué hacer. El pánico había comenzado a apoderarse de mis entrañas como si me estuviera ahogando con agua helada. Tenía que salir de aquí. Grieta. Tuve que correr. No, maldita sí, no. Solté mientras comenzaba mi frenética carrera por el bosque. Las ramas se extienden por todos lados como manos delgadas con garras, desgarrando mi ropa y mi piel, pero ni siquiera podía empezar a preocuparme por mi estado físico en ese momento, sabía que solo tenía que salir de allí. Quebrar. Detrás de mí, otro de esos espantosos chasquidos me persiguió desde la oscuridad a medida que se acercaba. ¿Qué había ahí afuera? Maldita sea, ¿qué fue? Sentí que mi cabeza iba a estallar y estaba absolutamente cubierta de rasguños y cortes. Casi me caigo y me parto el cráneo con una roca que no vi, pero me contuve en el último momento. Grieta. Me di cuenta de que los ruidos estaban aumentando en frecuencia y volumen. Estaba cada vez más cerca. Las lágrimas picaron en mis ojos mientras gritaba en la oscuridad, como si esto pudiera evitar la inutilidad de mi situación. Pero justo cuando pensaba que toda esperanza estaba perdida, me liberé del bosque y llegué a un claro familiar. Sí. Y grité. Ya había llegado a casa, solo tengo que entrar, solo tengo que. Lo que veo en el claro no es mi casa. Con la tenue luz que proporciona mi linterna veo un árbol. Un árbol enorme. El tronco se extiende hacia el cielo y sus numerosas ramas sin hojas parecen los brazos de una especie de insecto colosal al revés, con sus patas retorcidas intentando arrancar la mismísima luna del cielo. Estoy paralizado por la vista, absolutamente estupefacto. Quebrar. El horrible sonido de unos pocos pies detrás de mí había vuelto a centrar mi mente. Pero sé que no tiene sentido huir ahora. Me quedo allí, arraigado al suelo como el árbol que tengo delante.
No quería ver qué es, como si simplemente verlo fuera a causarme daño. Me niego a dar la vuelta. Yo solo, quería que esto terminara. Apretando los puños, cerré los ojos con fuerza, esperando que el candente dolor de una muerte prematura me atravesara. Después me desperté. Empapado en sudor, abrí los ojos y vi el techo de mi habitación. Maldita sí. Dije con un graznido mientras prácticamente me quitaba las sábanas de encima. Me levanté de la cama y fui tambaleándome a la cocina para servirme un vaso de agua helada. Se sintió tan bien, calmando mis cuerdas vocales en carne viva. ¿Había estado gritando en sueños también? Se suponía que esos medicamentos evitarían que eso sucediera, pensé mientras me frotaba la cara con la mano. ¿Y por qué ese sueño parecía tan real? Ese árbol. Sentí como si lo hubiera visto antes. Finalmente me di cuenta después de unos minutos de contemplación silenciosa. Me volví hacia la puerta trasera y la abrí después de más vacilaciones de las que probablemente necesitaba. El patio trasero era amplio, rodeado de bosques por todos lados excepto por el que daba a mi casa. Unos cuantos árboles pequeños salpicaban el césped aquí y allá, pero justo en el centro había un tocón de árbol gigantesco. Según mis cálculos, la cosa tenía que tener al menos 3 u 11 pies de ancho. Lo había visto en una de las fotografías que anunciaban la casa en el sitio web donde la encontré. Al parecer, la mayor parte de la madera que formaba mi cabaña procedía de esta cosa. Caminé por el césped, dejando que el aire fresco de la mañana calmara mi cuerpo aún muy caliente hasta que me detuve a unos metros del tocón y lo miré. Bueno, este tocón ciertamente estaba mucho más muerto que el árbol de mi pesadilla, pero su ancho parecía perfecto. Tener un sueño tan espantoso la primera noche en la casa de mis sueños parecía normal para mi suerte. Me di la vuelta y caminé penosamente hacia el interior, no sin antes echar un último vistazo al bosque hacia el fondo de mi jardín. Era mediodía después de que transcurriera una mañana sin incidentes, y había decidido que tal vez simplemente haría el esfuerzo y me dirigiría a la ciudad para hacer la compra, y las cortinas, me recordé sombríamente. Durante todo el camino seguí mirando hacia el bosque a ambos lados de mi camino, y cuando rodé sobre una rama, el chasquido que causó casi me hizo desviarme del camino. Esos malditos bosques. Respiré para calmarme. Solo un sueño, te encantará estar aquí. Yo dije. El viaje duró unos 40 minutos en total, pero probablemente podría reducir el tiempo después de quitar todas esas piedras y rellenar los baches. La transición de la tierra y la grava al pavimento marcó mi llegada al pequeño foco de civilización que era la ciudad. Hacia el centro había un pequeño centro comercial que albergaba prácticamente todos los negocios de aquí. Encontré un lugar para estacionar y entré. Entré por las puertas corredizas de la tienda de comestibles y pasé junto al único empleado estacionado en el área de caja. Parecía una mujer mayor, con el pelo recogido en un moño gris desordenado. Tenía gafas gruesas que realmente le daban un aspecto de bibliotecaria anciana. Ojalá no fuera habladora. Después de unos 20 minutos de caminar sobre baldosas viejas y amarillentas, había acumulado una cantidad bastante decente de artículos. Pensé que era hora de irme, así que me di vuelta y comencé a caminar por el pasillo algo claustrofóbico cuando un chasquido desde atrás me hizo detenerme en seco. ¿Aquí? No hay manera, de ninguna manera, simplemente de ninguna manera. Me escucho ahogarme. Giré la cabeza tan rápido que podría haberme roto el cuello, pero para mi intenso alivio vi a otro empleado. Estaba usando un cúter para romper las correas de plástico que mantenían cerrada una caja. Me quedé mirando por un momento antes de que una risa se escapara involuntariamente, causando que el chico mirara en mi dirección confundido. Al darme cuenta de que probablemente parecía loco por hacerlo, rápidamente me di vuelta y caminé el resto del camino hasta el frente. La anciana detrás del mostrador de salida me ofreció una sonrisa e hice lo mejor que pude para devolverle el gesto, pero lo sentí incómodo y forzado, como siempre. No había visto tu cara antes, nuevo en la ciudad, ella me pregunta. Por dentro gemí. Sí, ahí está la pregunta. Intenté responderle lo más alegremente que pude. Sí, En realidad, me mudé ayer. Ella sintió mientras continuó escaneando mis artículos. Deseé que los escaneara más rápido. Ella habló de nuevo.
Siempre me doy cuenta de que tengo buen ojo para las caras. ¿Dónde estás ubicado de todos modos? Parpadeó un par de veces. Se mudó a un lugar en el camino de tierra, la nueva cabaña. Dije antes de que mi cerebro sepa lo que está haciendo. ¿Por qué dije todo eso? Podría haber inventado algo. Bueno, de todos modos ella es solo una anciana, pensé. Salí de mi línea de pensamiento cuando me di cuenta de que ella me había fijado con una expresión extraña, su comportamiento anterior se había desvanecido. Luego, sin decir palabra, me entregaba mi última bolsa y yo se la cogía, confundido. ¿La había ofendido de alguna manera? Típico. Al final dejé escapar una media risa incómoda antes de optar por irme con un rápido adiós. El camino a casa se realizó en completo silencio. Al llegar a casa, comencé a colocar apresuradamente cortinas en todas las ventanas. Intenté decirme a mí mismo que era solo por motivos de privacidad, pero en el mejor de los casos era una excusa apenas velada. Solo después de bloquear completamente mi vista del bosque preparé la cena. Puse algo de música e incluso canté, tratando de bloquear cualquier otro posible sonido externo. Pasó más tiempo y finalmente eran las 8 de la noche. El sol ya se estaba poniendo. Solo podía ver una tenue luz que se colaba entre las cortinas de mi sala de estar. Me senté en mi sillón que había desempaquetado hace unas horas, suspirando y viendo algo de esa televisión adormecedora. En algún momento, supongo que me había echado una siesta no deseada, porque lo siguiente que supe fue que me desperté de nuevo de golpe por el televisor que había dejado encendido, lo había decidido tan convenientemente. Mirando mi reloj vi que eran las 12 de la mañana. Genial, había arruinado mi horario de sueño con una siesta de 4 horas. Con un gemido me levanté de mi silla y caminé a tientas por el oscuro pasillo hasta mi habitación. Pensé que después de lo de anoche debería probar 2 pastillas en lugar de una esta vez. De esta manera, seguro que saldré como una luz. Tomé ambos, me metí en la cama y me puse de lado para ver mi ventana ahora con cortinas a través de la lúgubre oscuridad de mi habitación. Pasan 20 minutos y realmente empiezo a sentir que esas pastillas hacen efecto. Ese familiar sentimiento confuso en mi cerebro se estaba instalando y yo estaba. Quebrar. Mis ojos caídos se abren de par en par, inyectados en sangre. Mi mirada está fija en la ventana. Estaba en mi jardín, simplemente lo sabía. Interiormente luché conmigo mismo por levantarme de la cama y caminar hacia las cortinas. Tenía que saberlo. Si lo supiera, dejaría de tener tanto miedo. Es solo un maldito animal salvaje, solo un animal, solo un animal. Solo un animal, susurré mientras apartaba la cortina lo suficiente para mirar a través. Afuera estaba oscuro, lo suficientemente oscuro como para que la escasa luz de la luna solo permitiera que se revelaran vagas siluetas. Tuve que mirar a mi alrededor por un momento antes de que finalmente lo viera. Hacia el centro del claro había una forma familiar. ¿Un ciervo? No, un poco demasiado grande. Decidí que era un alce, pero fue tan difícil de ver que todo lo que obtuve fue una masa oscura con forma de alce. Podía distinguir sus patas altas y larguiruchas y su enorme conjunto de astas ramificadas que brotaban sobre su cabeza. Suspiré aliviada, sonriéndome por haber sido tan bebé con todo esto. Había comenzado a apartar la mirada cuando otro chasquido desde afuera me hizo girarme confundido. ¿Qué pisaba para hacer esos ruidos? Limpié bastante bien mi jardín esta mañana. Seguí mirándolo con curiosidad, pero podía sentir que esas pastillas hacían más y más efecto con cada segundo que pasaba. Después de aproximadamente un minuto de observar la cosa, finalmente me di cuenta. ¿No tenía luces de movimiento? ¿Por qué no estaban? En realidad, ¿esta cosa se había movido desde que comencé a verla? Intenté tragar, pero tenía la garganta seca. Seguí mirándolo, pasa otro minuto, luego 2 más. Por favor, simplemente muévete, por favor. Dije, desesperadamente. Pero sigue ahí, en la oscuridad, como una estatua, como algo falso. Maldita sea, ¿por qué no se movía? Estaba mal, todo en esto estaba tan mal, decidí. Un ruido llama mi atención, un suave crujido proveniente del alce, la cosa. Creció en intensidad hasta que
Grieta. Son astas, son malditas astas. Se contrajeron, luego se agrietaron y se movieron como esas ramas de árbol con forma de insecto con las que había soñado, como si alguien se rompiera un brazo fuera de su lugar en múltiples ángulos, como grieta. Las astas vuelven a moverse y se agrietan unas cuantas veces más. Cierro las cortinas rápidamente para bloquearlo de la vista, pero el recuerdo está grabado en mi mente. Estaba oscuro en mi habitación. No me vio, no podría haberme visto. Por favor, Dios, que no me haya visto, pensé. Simplemente termino sentado en el suelo debajo de la ventana, jadeando y sudando, esperando que algo suceda. Pero incluso con este nuevo miedo recorriéndome, podía sentir esas pastillas luchando por someterme. Mirando el reloj de mi mesita de noche, comencé a contar el paso del tiempo. Finalmente salgo a esta hora, creo, pero tengo el mismo sueño horrible y me despierto gritando por la mañana. Desde mi lugar tan incómodo en el suelo, me sentí aliviado al ver que la luz entraba a través de las cortinas. Me levanté, rígido por mi desafortunado lugar para dormir, y los abrí para revelar un patio trasero vacío con ese enorme muñón en el centro. Esa cosa estaba parada sobre ese tocón, ¿no? No, no lo fue, pensé obstinadamente. No había nada allí. Eso fue todo. Todo solo una pastilla para dormir que alimentó las alucinaciones. Todo esto ha estado en mi cabeza, como todo siempre está, me digo. ¡Qué idiota fui! Independientemente de cuánto me diga a mí mismo que no sucedió, solo salí una vez para recoger el correo al final de mi camino de entrada. De lo contrario, me encerraban en mi camarote, con la música a todo volumen. Realmente me gustó esta música. Saqué algunos libros que no había tocado desde que los compré. Puse una película solo para darme cuenta a la mitad de que la había visto el día que me mudé. Algo seguía distrayéndome. El pensamiento de esa cosa que vi a través de mi ventana. Pero rápidamente me recordé a mí mismo que no era posible. Esta era la realidad. No una pesadilla. Lo peor que había en estos bosques eran los osos, y aún así no se desviarían de su camino para matarte. Mis intentos de tranquilizarme fueron inútiles y podía sentir que mi ansiedad crecía a medida que pasaban las horas. Alrededor de las 6 de la tarde decidí ducharme y me quedé allí aproximadamente una hora. Sí, un golpe a la factura del agua, pero realmente lo necesitaba. De hecho, también me sentí un poco mejor después. Me metí en la cama después de cambiarme y me senté en silencio. Pensé que renunciaría a las pastillas para dormir, para probarme a mí mismo que todo esto eran solo los efectos secundarios de algunos medicamentos defectuosos y que terminaría recibiendo un montón de dinero como compensación financiera o algo así. Sí, se suponía que debían evitar que tuviera sueños de mierda, pero los dos últimos fueron peores que cualquier cosa que hubiera soñado antes, y no iba a pasar por eso una tercera vez. Miré el reloj, observando el tiempo avanzar e internamente en alerta máxima por cualquier ruido que no fuera real. Pero no escuché nada. Solo los habituales sonidos del bosque de los grillos. Me deslicé más bajo las sábanas y dejé que el sueño me llevara, para bien o para mal. ¿Por qué no me había tomado las malditas pastillas? Me desperté, sobresaltado por unos pasos rápidos y sordos que venían por mi pasillo. Fue aquí en mi puta casa. ¿Cómo? ¿Cómo? Seguí preguntándome como mientras trepaba hacia el borde de mi cama, hacia la pared que tenía mi 22 montada, pero ya era demasiado tarde. Mi puerta se abrió de golpe. Pero lo que entró no fue lo que estaba fuera de mi ventana. Era un hombre vestido de oscuro. Sí, alguien había entrado por la fuerza. Me quedé paralizado cuando noté que me apuntaba con un arma. «No te muevas», me gritó y me estremecí ante el volumen. Obedecí, permaneciendo inmóvil. Mira, no tengo mucho que robar, y intenté decir, pero otro grito del intruso me interrumpió. Cállate o te volaré los sesos. Ven aquí. Me hizo un gesto con el arma y de mala gana hice lo que me ordenó, caminando hacia la puerta abierta. ¿Por qué mi suerte fue tan mala? Supero estas pesadillas solo para enfrentarme a una situación tan real como esta. Me obligó a salir delante de él, a la sala de estar adyacente al final del pasillo. Quédate ahí, jodidamente. Dijo, y así lo hice.
Me quedé allí en silencio durante casi 15 segundos. ¿Qué era esto? ¿Estaba pensando en qué hacer conmigo? Un fuerte golpe en la nuca con su arma respondió a esa pregunta. Caí al suelo y me golpeé la cabeza nuevamente con su fría superficie. El mundo entero empezó a girar. Tenía mis ojos puestos en este lugar durante unos días. Me dijo, caminando alrededor de mi forma desmoronada. Podía sentir un rastro cálido recorriendo la parte posterior de mi cabeza desde donde me había golpeado. Realmente deberías empezar a cerrar las puertas. Maldita sea, ayer había estado tan despistado que olvidé incluso eso. Este tipo también se había burlado de mí por eso, el maldito imbécil. ¿No podría simplemente robarme toda mi mierda y terminar con esto de una vez? Creo que estaba a punto de golpearme de nuevo cuando sucedió. Grieta. Ese ruido llegó repentino y fuerte. Incluso en mi estado de aturdimiento podía sentir el miedo brotando. Al parecer mi atacante lo escuchó, lo que significaba que era real. Siempre había sido real. ¿Qué fue eso?, preguntó en voz alta, mirándome. ¿Tienes a alguien viviendo aquí contigo, eh? Negué con la cabeza lo mejor que pude, pero otro chasquido desde afuera llamó su atención nuevamente. Sí, lo haces, maldito mentiroso. Me escupió. Caminó enojado por el pasillo. La madera crujió bajo sus zapatos mientras irrumpía por la puerta trasera y se adentraba en la oscuridad, gritando fuerte. ¡Ey! No te muevas o te dispararé. Las luces del sensor de movimiento se encienden como fueron diseñadas para hacerlo. Por supuesto, no habían sido instalados incorrectamente ni defectuosos. Lo único incorrecto en esta situación fue esa cosa afuera. Desde mi ángulo en el suelo ya no podía ver al hombre. Solo la iluminación proyectada en la habitación por esas luces brillantes del exterior. Escuché la confusión atónita en la voz del hombre, su absoluta falta de comprensión ante lo que sin duda vio parado en medio de mi jardín. ¿Qué carajo? Él había dicho. Quebrar. Snap. Snap, 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 snap. Entonces comenzaron los gritos. Primero en terror. Terror puro y puro. Lo oí correr de regreso a la casa, gritando así todo el camino. Los chasquidos y crujidos eran enloquecedores, como si lo que fuera que estuviera emocionado de ver a ese hombre lamentable. Un tiburón oliendo sangre, es lo que me vino a la mente en ese momento. Sus gritos se convirtieron casi instantáneamente en gritos de agonía y comenzó a suplicar por su vida. El sonido de su voz se movía rápidamente de un lugar a otro afuera, como si una gran fuerza lo arrojara. Luché con todas mis fuerzas para ponerme de pie y finalmente lo logré. Bajando hacia la puerta trasera abierta, tuve que luchar contra todos mis instintos que me decían que huyera en ese mismo momento. Cuando llegué a la puerta, cerré los ojos. No quería verlo. Pensé que sí antes, pero ahora sabía sin lugar a dudas que no debía verlo. Unas cuantas gotas cálidas salpican mi cara justo antes de cerrar la puerta de golpe y bloquearla. Cracando, como si alguien doblara un manojo de ramitas hasta que todas se rompieran por la mitad. Me di vuelta y corrí frenéticamente hacia la puerta de mi casa, la puerta por la que probablemente había entrado el posible ladrón. Encontrarla abierta me dijo que esta corazonada era cierta y rápidamente cerré esa puerta también. Al volverme hacia la puerta trasera, me di cuenta de que los gritos del exterior aún no habían cesado. Solo se había vuelto más intenso. Podía escuchar palabras y frases vagas. Su súplica había degenerado en algo que parecía casi desquiciado. Se disculpó una y otra vez con su padre, su madre y otros que solo podía suponer que conocía. En un momento, sus gritos se convirtieron en una risa espantosa, solo para volver a gritar minutos después. Incluso cuando la sangre llenaba sus pulmones, incluso cuando sus cuerdas vocales estaban destrozadas, seguía gritando. ¿Por qué no estaba muerto? ¿Cómo no estaba muerto? Sentí una pena absoluta por este hombre, que me había golpeado en la cabeza y había intentado robarme apenas unos minutos antes. Rompiendo, como si alguien se rompiera todos los huesos del cuerpo. ¿Cómo puedo describir con mayor precisión los sonidos que hizo? Tal vez, como un tipo que había caído en una trituradora de madera con los pies por delante, pero si su muerte se desarrolló en cámara lenta. El hombre afuera de mi casa gritó así durante 1 hora y media.
Lo sé a ciencia cierta, porque todo lo que pude hacer durante todo el tiempo fue mirar fijamente el reloj de la pared al otro lado de la habitación. ¿Qué más podría haber hecho además de sentarme y escuchar? Los chasquidos de la cosa afuera y lo que supuse que eran los huesos del hombre roto simplemente se mezclaron. Finalmente, afortunadamente, los gritos disminuyeron hasta convertirse en un lastimero gorgoteo y luego en silencio. Me senté allí, seguí sentado allí, sin moverme. Ni siquiera para levantarme y limpiarme la herida de la cabeza. Me senté hasta que salió el sol y cuando finalmente me levanté sentí como si mi cuerpo estuviera hecho de gelatina. Caminé hacia el baño, mirándome en el espejo. Lo que había parecido una lluvia cálida en mi cara cuando había estado en la puerta antes, se convirtieron en motas de sangre que se habían secado hacía mucho tiempo. Después de limpiarlo todo frenéticamente en el fregadero, salí de la habitación y miré hacia la puerta trasera. Caminar hasta allí me hizo sentir como si estuviera en la luna. Todo estaba en cámara lenta, esto no podría haber sido real, pensé inútilmente. Finalmente la abrí después de lo que parecieron 1.000.000 de años. Había sido real. Todo había sido real, por supuesto. Lo que vi, nunca lo olvidaré, ni todas las drogas del mundo embotarán esa escena. Tirado por mi jardín estaba el hombre. Sí. Estoy seguro de que era él, por todos lados. El césped estaba teñido de rojo y, al mirar hacia un lado de mi casa, encontré que estaba pintado de un color similar. Había carne por todas partes, órganos, huesos fracturados clavados verticalmente en la tierra. Pero los huesos estaban tan blancos, tan limpios. Me doblé y vomité los restos de la cena de anoche, la bilis tibia y los mocos cubrieron mi boca y nariz y me dejaron sin aliento mientras farfullaba. Al volver a levantar la cabeza, noté algo más en medio de toda esta carnicería. El tocón había vuelto a convertirse en árbol. Estaba vivo, otra vez, significativamente más corto que el de mis sueños, pero definitivamente aún era un árbol. De las ramas retorcidas de ese árbol colgaban los intestinos del hombre, colgados de rama en rama como carnosos cables eléctricos. Al otro lado del frente del amplio baúl oscuro, frente a mi casa, yacía su piel. Había sido removido tan intrincadamente de su cuerpo que prácticamente podía ver la expresión de agonía congelada en su rostro estirado. El día pasó borroso y ya casi es de noche. No sé qué hacer. No puedo llamar a la puta policía por esto. ¿Qué les digo? ¿Que alguien entró a mi casa y luego qué? ¿Se desmontaron cuidadosamente y colocaron partes de sus cuerpos en mi patio trasero? Me imagino que este es el tipo de cosas por las que ejecutan a la gente. Mi historial no es el mejor para empezar. Había decidido que era mejor simplemente limpiarlo, ocultarlo todo y fingir que nunca sucedió. Es difícil sacar varios metros de tripas de un árbol, especialmente cuando paras a vomitar cada 5 minutos, y tendré que comprar una hidrolavadora para mis paredes. Pero me di cuenta de algo más mientras estaba limpiando ese imbécil de mi césped, y este horrible pensamiento solo se solidificó en verdad cuando escuché el cada vez más cercano chasquido de ramas en el bosque hace unos minutos. Ese árbol no parece haber terminado de crecer todavía.